Solo hay una cosa peor que ser un preso, y es ser un preso popular. ¿Y qué preso podría ser más popular que el hombre que planeó la muerte de Tupac Shakur? Les presento a Keffe D., el hombre que tendría la mayor diana en la espalda en cualquier centro penitenciario de Estados Unidos. Dado que las instalaciones estatales son esencialmente el caldo de cultivo de la violencia de las bandas, hay muchas razones por las que Keffe D. debería tener miedo en la cárcel. Entre rejas, la tan esperada persecución del asesino de Tupac Shakur por fin ha llegado a su fin, y solo ha tardado 27 años. El 13 de septiembre de 1996, Tupac, de 25 años, encontró su desafortunado final a manos de un tirador desde un coche. Durante años y años, el asesinato de Machiavelli ha estado rodeado de misterio y fue conocido como el mayor misterio de la historia del hip hop. Tupac estaba en el coche con Marion Suge Knight, quien fue rozado por una bala. Nadie ha sido arrestado por el asesinato de Tupac. Ahora, los historiadores de hip hop, así como los fans de Tupac Shakur, pueden respirar un suspiro de alivio de 27 años, como agentes de la ley han encontrado oficialmente y detenido al asesino Duane Keith Davis, también conocido como Keffe D. Hey Keffe, Policía Metropolitana, ven aquí bien, gracias amigo, ven aquí, gracias por tu cooperación. Te vas a parar justo aquí enfrente del auto. Vamos, baja eso. Lo sé, baja eso. Si yo fuera Keffe D. en esa circunstancia, rendirme voluntariamente no es una opción, porque a partir de este momento, el mayor objetivo del mundo está a punto de estar sobre su espalda. En cualquier prisión o correccional que pise, solo habrá una cosa que preocupe a la gente. ¿Es ese el hombre que mató a Tupac? Esa es la pregunta que se haría eco de arriba a abajo, desde el propio alcaide, de un funcionario de prisiones a otro, de un recluso a otro, incluso hasta el personal de la cafetería de la prisión. Si Keffe D. es declarado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, sería condenado a una prisión del estado de Nevada, que cuenta con algunos de los reclusos más peligrosos y despiadados, así como con funcionarios de prisiones. Ahora hay diferentes niveles de seguridad en las prisiones del estado de Nevada. Van del nivel 1 al 4, y luego está la custodia cercana. La custodia cercana es esencialmente el nivel 5, pero no lo llaman así. Antes de entrar en contacto con los reclusos, Keffe D. tendría que pasar inicialmente por los oficiales brutales. Escuchemos la confesión de un ex recluso en una de las prisiones del estado de Nevada. ¿Cómo era el procedimiento por el que pasaban allí? Así que los CO, oficiales correccionales, están allí. No he estado en otras prisiones, así que no puedo compararlas. Pero en mi opinión, esta gente tiene que ser la peor del país. Son solo... ¿Sabes qué hacen todos estos gritos y ra-ra? El primer día de Keffe D. en la cárcel no va a ser color de rosa. Los guardias serán innecesariamente crueles y despiadados con él. Los funcionarios de prisiones afeitan la cabeza y la cara de los reclusos el primer día, les echan polvos para despiojar, les hacen fotos y, por último, los acompañan a sus celdas. Para un delincuente famoso como Keffe D., la violencia durante este proceso va a ser elevado a 11. Suena bastante brutal, ¿no? En la primera llegada ex recluso. Sí, es un proceso. Ese primer día es, quiero decir, con los guardias fuera del camino, por ahora, es hora de conocer a la pandilla. La prisión estatal de Nevada es el hogar de un buen número de pandillas, compuesto por los pandilleros más despiadados y endurecidos. Saquémoslos de sus celdas y llevémoslos al patio para una breve presentación y visión general. La mayoría de los reclusos pertenecen a una de las 6 bandas principales de la prisión. Nuestra Familia, la Mafia Mexicana, la Hermandad Aria, la Familia Guerrillera Negra, la Estructura del Norte o los Lowriders Nazis, siendo las 2 últimas ramificaciones de Nuestra Familia y la Hermandad Aria, respectivamente. Los miembros de las distintas bandas interactúan como sustancias químicas volátiles. Todo lo que hace falta para que se produzca una reacción violenta puede ser algo tan trivial como robarle una mirada a un miembro de una banda rival o chocar por error en la cafetería. Los funcionarios de prisiones son plenamente conscientes de esta territorialidad. Si abren sus celdas de tal manera que meten, por ejemplo, a un miembro solitario de Nuestra Familia entre una multitud de mafiosos mexicanos, la mezcla puede explotar violentamente. Así que los guardias los liberan en un orden cuidadoso. Tenemos los blancos o los bosques, y los mexicanos del sur o sureneos. Corremos juntos. Los piscis corren por debajo de los sureneos, y son mexicanos nacidos en México. El ex recluso menciona 3 facciones clave aquí: los blancos, los bosques y los sureneos. Los blancos son sinónimo de la Hermandad Aria. Los bosques son la abreviatura de los Brotherhoods. El nombre Brotherhoods es una combinación de los nombres de 2 bandas establecidas en prisión, la Hermandad Aria y el término Peckerwood,
que es un nombre racista para los blancos pobres, adoptado como nombre de banda para una serie de bandas racistas blancas dispersas por todo Estados Unidos. Los sureños son grupos de bandas vagamente afiliadas que rinden tributo a la mafia mexicana mientras se encuentran en centros penitenciarios federales y estatales de Estados Unidos. Muchas bandas de sureños tienen rivalidades entre sí, y el único momento en que esta rivalidad se deja de lado es cuando entran en el sistema penitenciario. Las peleas entre bandas son habituales entre las distintas bandas de sureños, aunque compartan la misma identidad común. Los sureños se han convertido en una banda nacional en Estados Unidos, y su territorio se extiende por todo el país. Su principal bastión está en el sur de California, pero también tienen una presencia bastante importante en Arizona, Texas, Nuevo México, Utah y, por supuesto, Nevada. Tienen una presencia menor en estados como Illinois, Oklahoma, Georgia, Oregón y Washington, y tan al este como Nueva York. La banda sureño es una banda de estrellas. Participan en todo tipo de delitos, desde pequeños robos de coches y allanamientos de morada, hasta robos, agresiones y tráfico de drogas, pasando por secuestros y homicidios. Participan activamente en todos los aspectos de la actividad delictiva. Sus principales fuentes de ingresos son la distribución al por menor de drogas duras como cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina, tanto dentro de los sistemas penitenciarios como en la comunidad, así como la extorsión a traficantes de drogas. Los miembros de Sureño también pueden tener asociaciones directas con los cárteles mexicanos de la droga e intermediar en tratos en nombre de la mafia mexicana y de sus propias bandas. A lo largo de los años, la banda Sureño ha cultivado una alianza con la banda racista de presos más antigua y conocida de Estados Unidos, la Hermandad Aria. La Hermandad Aria, también conocida como la Marca o la AB, es una banda neonazi de prisiones con sede en Estados Unidos y un sindicato del crimen organizado. Según el Southern Poverty Law Center, se trata de la banda de presos supremacista blanca más antigua del país y un sindicato del crimen nacional, con una cifra estimada de entre 15,000 y 20,000 miembros, tanto dentro como fuera de las prisiones. Ese número puede parecer bastante pequeño, pero según la Oficina Federal de Investigación, la Hermandad Aria es responsable de un número desproporcionadamente elevado de asesinatos en prisión, a pesar de que representan un porcentaje extremadamente bajo de toda la población reclusa estadounidense. Para ingresar en la Hermandad Aria, los nuevos miembros pueden hacer un juramento de sangre o tomar una promesa. La aceptación en la Hermandad Aria se ve favorecida por la disposición del aspirante a matar a otro recluso. La banda suele dedicarse a actividades delictivas propias de cualquier otra entidad criminal, en particular el tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución de reclusos y el asesinato por encargo. Sus miembros, solo blancos, varían de una prisión a otra, pero es jerárquica, dirigida por un consejo de 12 hombres que está rematado por una comisión de 3. Es toda una estructura de poder. Son muy distintos en términos de simbolismo e imaginería, utilizando tatuajes y elementos específicos para identificarse, incluyendo tréboles, esvásticas y otros símbolos. Para nosotros, los bosques y los sureños. Tenemos nuestras propias duchas. Tenemos nuestros propios teléfonos que utilizamos. Tenemos nuestras propias mesas. Nadie más de una raza diferente va a utilizar nada de eso. O de lo contrario va a ser la guerra. Como se mencionó antes, la Hermandad Aria y Surenos son muy unidos entre sí, y se unieron en contra de algunas otras bandas, en particular La Sangre y Crips. Y por desgracia para Kef D, esta es la pandilla donde se encuentra, los Southside Compton Crips. Ahora, aparte de que Kef D y sus compañeros Crips ya son enemigos acérrimos de los Bloods, ahora tiene que vigilar a otras dos peligrosas bandas de la prisión, la Hermandad Aria y los Surenos. Los Crips no se quedan atrás. Su crecimiento e influencia aumentaron significativamente a principios de los 80, cuando el crack llegó a las calles y empezaron a distribuirlo. Los grandes beneficios indujeron a muchos Crips a establecer nuevos mercados en otras ciudades y estados. Como resultado, el número de miembros de los Crips creció de forma constante y la banda callejera era una de las mayores del país a finales de la década de 1980. Como la mayoría de las bandas callejeras criminales, los Crips participan en actividades ilícitas como el juego ilegal, el tráfico de drogas, el proxenetismo, el hurto y el robo, de las que proceden gran parte de sus ingresos. Cualquiera que haya oído hablar de los Crips ha oído hablar de los Bloods. Esta rivalidad se remonta a la década de 1960 y hasta la década de 1990. Esta lucha interminable entre los Bloods y los Crips continuó y finalmente culminó con la muerte de Tupac Shakur por nada menos que el miembro de la banda rival, Kef D. Ahora que Kef D se dirige a la cárcel, hay 3 bandas de las que debe tener cuidado.
la Hermandad Aria, los Suranos y sus rivales directos, los Mob Piru Blood. Pero demos unos pasos atrás, unos 27 años de pasos, y examinemos los acontecimientos que llevaron a la muerte de un icono cultural. Kef D. ¿Un blanco móvil? El tiroteo y las secuelas de la muerte de Tupac son la única parte de la historia envuelta en misterio. El inicio y la preparación del asesinato están muy bien establecidos, con muchas partes móviles y piezas activas. Desde el propio Tupac, pasando por Suge Knight, Orlando Anderson y por último, Kef D. El mismo año en que lanzó su álbum de mayor éxito comercial, All Eyes on Me, Tupac Shakur encontró su desafortunado final. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur asistió al combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon con Suge Knight en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Al salir del local, uno de los socios de Suge Knight, Trevor Tree Lane, miembro de la banda MOB de Compton, California, vio a un miembro de la banda rival, Southside Compton Crips, llamado Orlando Baby Lane Anderson. Este Orlando Anderson resultó ser el sobrino del protagonista de este vídeo, Kef D. Ahora bien, este intercambio no empezó aquí, sino que se había estado gestando durante bastante tiempo. Unos meses antes, Orlando Anderson y un grupo de Southside Crips intentaron robar a Trevor Lane en un centro comercial de Lakewood, California. Lane informó a Tupac Shakur del incidente anterior, quien decidió entonces atacar a Anderson en el vestíbulo. Shakur preguntó a Anderson si era del sur y le golpeó en la cara, tirándolo al suelo. Tupac Shakur y el entorno de Suge Knight también se metieron en la pelea y ayudaron a golpear a Anderson, y toda la refriega quedó grabada en la cámara de vigilancia del MGM Grand. Tras el altercado, Tupac Shakur regresó a su hotel, el Luxor Las Vegas, y se marchó con Suge Knight en un BMW 750 IL negro. Sobre las 23:15 horas, un Cadillac blanco de 4 puertas y último modelo se detuvo a la derecha de Suge Knight. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y disparó inmediatamente contra el BMW de Tupac Shakur. Tupac recibió 4 impactos en total, 2 en el pecho, 1 en el brazo y otro en el muslo. Además, una de las balas entró directamente en el pulmón derecho de Shakur. El fallecimiento se produjo 6 días después, el 13 de septiembre. Tras su muerte, algunas personas empezaron a sospechar que Suge Knight había cometido un crimen. Antiguos artistas de Death Row, como Snoop Dogg, acusaron más tarde a Suge Knight de participar en el asesinato de Tupac. El ex detective Russell Poole también tenía la teoría de que Suge Knight mató a Tupac antes de que pudiera separarse de la discográfica de Knight. Dado que Suge es famoso por tener relaciones tensas con los artistas de su discográfica, esta teoría podría tener cierta base, pero sigue siendo solo una teoría. Los agentes de policía de Las Vegas no podían hacer detenciones basándose en tales teorías. Primero tenían que salir y hacer algunas detenciones. Afortunadamente para los policías, les llegó la noticia de que se había producido cierta pelea entre la banda de Anderson y la de Tupac Shakur. También se enteraron de que Kef D se había enterado de esta pelea, e inmediatamente empezó a urdir un plan para vengarse. Kef D consiguió un arma de fuego de un socio cercano, dijo la policía, y reunió a Orlando Anderson, Terrence Brown y DeAndre Smith para ir con él en el infame Cadillac blanco. Nadie podía imaginar que este incidente acabaría provocando el tiroteo de represalia y la muerte de Tupac Shakur, declaró Johansson, teniente de policía. Al final de la investigación, Anderson fue nombrado sospechoso junto con su tío, Kef D. En la calle circularon informes de que Anderson se jactó de haber disparado al rapero, lo que negó en una entrevista posterior para la revista Vibe. Anderson sería detenido en Compton un mes después del tiroteo, junto con otros 21 presuntos miembros de la banda. No fue acusado y finalmente quedó en libertad. Anderson murió 2 años después en otro tiroteo relacionado con una banda. Hasta su muerte, mantuvo que no había tenido nada que ver con la muerte de Tupac Shakur. Ahora que conocemos la historia desde el exterior, echemos un vistazo a esta misma serie de acontecimientos desde los ojos de Kef D. Su perspectiva del incidente ha llegado a través de 3 plataformas diferentes. Una confesión de 2008 a la policía para obtener inmunidad en un caso de anillo de PSP, un programa de BET de 2018 llamado Death Row Chronicles, y sus memorias de 2019 llamadas Compton Street Legends. Dijiste que los disparos venían de atrás. Big Dre, Orlando. ¿Quién le disparó a Tupac? Voy a mantenerlo para el código de las calles. Solo vino del asiento trasero, hermano. Kef D empezó la confesión citando una supuesta reunión con Sean Diddy Combs en Greenblatt's, donde pidió el golpe a Tupac y Suge Knight por $1 millón.
Como un león en el Serengeti, soy capaz de oler y ver el miedo. Puffy estaba lleno de miedo, mencionó Kef D. Afirmó que el problema de Diddy con Knight surgió a raíz del infame insulto de Knight al ejecutivo de Bad Boy en los Source Awards de 1995. Le dijo a Diddy que no sería un problema. También afirmó que Hit 'Em Up, el tema de beef más aclamado de la historia del hip hop, enfureció también a los Southside Crips, porque Tupac supuestamente dijo: "Si quieres estar con Bad Boy, que te jodan a ti también". Diddy ha negado rotundamente esta serie de acontecimientos y ha declarado a LA Weekly que el relato de Kef D era pura ficción y completamente ridículo. Los Southside Crips tenían la costumbre de visitar Las Vegas para ver a Mike Tyson derrotar a sus oponentes en el boxeo. Pocos sabían que este viaje a Las Vegas, a diferencia de los anteriores, cambiaría su vida. Después del combate, él y los Crips tenían previsto reunirse en la cafetería del MGM Grand, pero Orlando Anderson, a.k.a. Baby Lane, su sobrino, no apareció. Fue en ese momento cuando Anderson estaba recibiendo una paliza irremediable por parte de Tupac y su banda. Entonces, llegaron unos 118 Crips de la costa este y nos dijeron que habían visto a unos negros del Death Row atacar a mi sobrino en el casino, explica. Fue entonces cuando todo se volvió más personal para Kef D. Afirmó que esto hizo que el golpe a Tupac fuera más urgente. Cuando se hablaba de una recompensa de $1 millón por las cabezas de Suge Knight y Tupac Shakur, eso eran negocios, dijo. Pero después de que Tupac, Suge y los negros de Death Row se abalanzaran sobre mi sobrino Baby Lane, la mierda se volvió ominosamente personal. Kef D describe como un hombre llamado Zip, que salía con el rapero Foxy Brown, le regaló una Glock del calibre 40. Planeaban ir al Club 662, en el que se reunían con el rapero Foxy Brown. Planeaban ir al Club 662 para una fiesta posterior a Death Row, donde se suponía que Tupac actuaría. Allí planeaba enfrentarse a Suge Knight, a quien conocía desde hacía tiempo. Pero después de que Tupac y Suge Knight no aparecieran durante 1 hora y media, Kef D canceló la reunión. Menos mal que no aparecieron, porque si lo hubieran hecho, habría sido como la masacre de San Valentín de Al Capone, dice. Cuando el grupo salió a comprar champán, Kef D se sentó en el asiento del copiloto, según él, con Terrence Bubble Up Brown conduciendo y Orlando Baby Lane, Anderson y DeAndre Freaky Smith en la parte de atrás. A continuación, describió cómo vio a Tupac sacar la cabeza de un BMW, a Bubble Up dar la vuelta al coche y detenerse junto a Tupac y Knight en un semáforo. Escribió que Knight parecía aterrorizado y que Tupac sacó una pistola. Fue entonces cuando empezaron los fuegos artificiales, declaró. Uno de mis chicos del asiento trasero agarró la Glock y empezó a disparar. A continuación se alejaron e incluso vieron las 2 ambulancias que transportaban a Tupac y Knight. El grupo abandonó el Cadillac, descorchó el champán y se fue de fiesta como si fuera cualquier otra noche. Mostró muy poco remordimiento al escribir sobre el presunto asesinato en primer grado. La moraleja de la historia es que no hay que joder a los gángsters de verdad, escribió. Continuó calificando el tiroteo como un día más en la oficina y escribió que la muerte de Tupac fue un daño colateral. 27 años después del tiroteo, 4 años después de la última confesión, finalmente llegó el momento de que Kef D pagara por sus pecados. El 29 de septiembre de 2023, Kef D tenía una cita con el destino y fue detenido por la Policía Metropolitana de Las Vegas en relación con el asesinato del mismísimo Maquiavelo. Greg Kading, un detective retirado de la policía de Los Ángeles, que pasó años investigando el asesinato de Shakur y escribió un libro al respecto, dijo que no está sorprendido por la detención de Kef D. Se puso a sí mismo directamente en el centro de la conspiración, dijo Kading, añadiendo que el propio Kef D dio a la policía de Las Vegas la munición y el apalancamiento para seguir adelante. Kading añadió además: todos los demás conspiradores directos o participantes están todos muertos. Kef D es el último hombre en pie entre los individuos que conspiraron para matar a Tupac. Recordemos que la muerte de Tupac fue el resultado de un altercado entre 2 bandas rivales, los Southside Compton Crips y los Mob Piru Bloods, una rivalidad que duraba ya 30 años antes de la muerte de Tupac y que sigue existiendo hoy en día. Adentrémonos en las raíces y los cimientos de esta guerra de bandas. Southside Compton Crips contra Mob Piru Bloods. Esta rivalidad se remonta a la década de 1960, cuando algunos miembros de los Crips atacaron a Sylvester Scott y Benson Owens, 2 estudiantes del Instituto Centennial. Tras este fiasco, Scott pasó a formar los Pirus, mientras que Owens estableció la banda West Piru. A principios de la década de 1970, varias bandas se sintieron acosadas y victimizadas por los Crips debido a sus incesantes ataques. Estas bandas se unieron a los Pirus para establecer una nueva federación de bandas no Crips, que más tarde se conoció como Bloods.
A lo largo de la década de 1970, la rivalidad entre los Crips y los Bloods fue en aumento, siendo responsables de la mayoría de los asesinatos relacionados con bandas en el sur de Los Ángeles. Esta rivalidad alcanzó su punto álgido con el tiroteo y asesinato premeditado de Tupac Shakur a manos de los Crips de Southside Compton, pero la historia no solo alcanzó su punto álgido aquí, sino que fue solo el principio. ¿Quiénes son exactamente los Southside Compton Crips? Son un conjunto específico de alianzas de bandas Crips, con base en Compton, California. Lo creas o no, hay más de 30 grupos de Crips. Algunos ejemplos notables son The Rolling 60s Neighborhood Crips, 83 Gangster Crips, los Grape Street Crips y los Peugeot Watts Crips. Durante la década de 1970, la mayor parte de Compton y el territorio al este de Long Beach Boulevard estaban dominados por determinados grupos Crips. El único territorio no reclamado era la zona al oeste de Long Beach Boulevard, que es donde se formaron los Southside Compton Crips. Durante la epidemia de crack, los Southside Compton Crips operaban numerosas casas de drogas en todo su territorio. Esta información será relevante más adelante en este vídeo. Con más de 30 grupos de Crips, es inevitable que haya múltiples rivalidades entre Crips, pero ninguna tan violenta como la rivalidad con los Bloods. El hecho más infame por el que se conoce a los Southside Crips es el tiroteo que acabó con la vida de Tupac Shakur. Se rumorea que supuestamente también celebraron su muerte. Los propios Mob Piru Gang también forman parte de la alianza Piru Gang, que a su vez forma parte de la alianza Bloods. El más popular de sus miembros es Suge Knight, cofundador y antiguo director ejecutivo de Death Row Records. Después de que Suge se afiliara al conjunto Mob Piru en algún momento, contrató a muchos miembros de Mob Piru en Death Row Records. Cuando Tupac Shakur se unió a Death Row Records en 1995, también se afilió a la Mob Piru. La oficina de Suge Knight en Los Ángeles estaba claramente decorada en rojo, el color de los Bloods. Abrió en Las Vegas un club nocturno privado, solo con cita previa, llamado Club 662, llamado así porque los números se escribían MOB en los teclados telefónicos, MOB por Member of Bloods, miembro de los Bloods. En los años 90, las fricciones entre los Southside Crips y los Mob Piru estaban en su punto álgido, y el asesinato de Tupac Shakur desencadenó una serie de desafortunados sucesos. Tras celebrar supuestamente su muerte, estalló una guerra total entre los Mob Piru Bloods y los Southside Compton Crips. A partir del 9 de septiembre, solo 2 días después del infame tiroteo de Tupac, los Bloods buscaron venganza contra los Crips. Una serie de tiroteos desde automóviles causó 3 muertos y 12 heridos. En respuesta a esta violencia sin sentido, la policía llevó a cabo redadas en las casas de conocidos miembros de las bandas. La violencia sin sentido continuó, y el 29 de mayo de 1998 llegó el final para Orlando Baby Lane Anderson. Anderson y su amigo Michael Dorrow se enfrentaron a Michael Stone y Jerry Stone, 2 miembros de los Corner Pocket Crips, ya que Anderson creía que Michael le debía dinero. Se produjo un tiroteo en el que murieron Anderson, Michael y Jerry, y Dorrow resultó herido. Si pensabas que ese era el final de la innecesaria violencia de bandas en esta historia, espera a oír esto. Después del asesinato de Tupac Shakur, el segundo crimen más infame asociado a los Southside Crips es el asesinato de Yetunde Price. Era la hermanastra mayor y asistente personal de las destacadas tenistas Venus y Serena Williams. El 14 de septiembre de 2003 fue asesinada en un tiroteo en Compton, California, por 2 miembros de los Southside Compton Crips. En aquella época, Price trabajaba como asistente personal de sus hermanas tenistas y también como enfermera. Era madre de 3 hijos y tenía varios empleos porque estaba decidida a abrirse camino en el mundo. A pesar de aceptar alguna ayuda económica de sus hermanas, Price siguió viviendo con sus hijos en su casa de un barrio degradado. Recuerden que anteriormente hablé de que los Southside Crips regentaban numerosas casas de drogas a lo largo de la epidemia de crack. Aquella fatídica noche, Yetunde Price mantenía una conversación con su novio en su vehículo, aparcado inocentemente fuera de lo que posteriormente se reveló como una casa de crack en los suburbios de Compton, en el condado de Los Ángeles. Según la acusación en el juicio posterior, 2 miembros de la banda callejera Southside Compton Crips, que aparentemente custodiaban la casa, hicieron llover balas sobre el vehículo de Price en la creencia de que estaban defendiendo la casa de crack de los rivales de la banda, presumiblemente los Lime Hood Piru. El novio de Price, que más tarde declaró que no se había dado cuenta de que habían disparado a Price, la llevó en coche a casa de un familiar, donde llamó a los servicios de emergencia. No pudo ser reanimada y fue trágicamente declarada muerta poco después de llegar al hospital.
por una herida de bala en la cabeza. La violencia sin sentido no solo se limita a las calles, también es habitual en el corral. Recientemente, ha habido noticias sobre algunos famosos y raperos asesinados como consecuencia de la violencia de bandas en las prisiones estatales. Esta es una de las razones por las que Kef D no puede permitirse el lujo de dormir con los dos ojos cerrados en cualquiera de las prisiones estatales de Nevada. Las prisiones estatales son centros correccionales estatales, gestionados por los gobiernos de los estados y albergan a personas condenadas por infringir las leyes estatales. Suelen alojar a delincuentes más violentos o a personas que han cometido delitos más violentos. A diferencia de las prisiones federales, que suelen ser más seguras y albergan a reclusos de naturaleza menos violenta y peligrosa. Algunos ejemplos de delitos federales son ciertos delitos sexuales, como la pornografía infantil, el tráfico y la venta de drogas, y determinados delitos de guante blanco, como el blanqueo de dinero, el uso ilegal de información privilegiada y el robo de identidad, el chantaje y los delitos de inmigración. Las prisiones estatales también son menos seguras que las federales. Todo ello se combina para hacer de las prisiones estatales el caldo de cultivo perfecto para la violencia de las bandas. Un ejemplo muy popular ocurrió el 25 de abril de 2023, cuando los funcionarios de la prisión de Soledad se quedaron estupefactos ante lo que vieron. Durante un recuento normalizado de presos, pronto se descubrió que Jamie Brugada, conocido profesionalmente como Money Sign Swede, no se encontraba en su celda. Los guardias de la prisión respondieron inmediatamente y se pusieron a buscar a Money Sign Swede. Durante el registro, lo encontraron inconsciente en la ducha y descubrieron su cuerpo con signos de haber recibido una cuchillada en el cuello. Si Kef D quiere evitar este destino, quizá tenga que evitar bañarse. Otro ejemplo popular de violencia carcelaria se produjo cuando miembros de los grupos de rap YSL e IFN se enfrentaron. Ambos grupos están liderados por Young Thug y IFN Lucci, respectivamente. Ambos hombres son exitosos raperos de Atlanta, con una disputa en curso desde 2017. Después de muchas discusiones en línea durante 6 años, la disputa en línea entre ambas bandas se manifestó en una pelea en prisión en la vida real. La banda de Young Thug, ISL, y la de IFN Lucci se enfrentaron en la cárcel del condado de Fulton. El 11 de abril se hizo viral un vídeo en el que se veía a un miembro de IFN peleándose con otro de ISL. El miembro de ISL era golpeado repetidamente y se le oía gritar de dolor y agonía. Hacia el final del vídeo, un miembro de IFN parecía estar utilizando una navaja para arrancarle el tatuaje de la banda. Esto bien podría ser lo que le espera a Kef D a manos de Mob Piru Bloods en la cárcel. O podría ser a manos de otras bandas rivales, como la Hermandad Aria o los Surenos. Para que Kef D tenga una larga vida en prisión, necesitaría aliarse muy estrechamente con sus compañeros de Southside Compton Crips para obtener la máxima protección, e incluso eso podría no ser suficiente. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos impresionantes en el canal. Gracias por verlo y nos vemos la próxima vez.